Muchas gracias por estas palabras de presentación. Y paso a leer un texto que he escrito un poco rápido, un poco bastante apresurado, pero que me ha salido del alma. Me pregunto por qué. Lo he titulado Los cuerpos bajo el horror. ¿Cómo encontrar palabras adecuadas para expresar la absoluta, sí, la absoluta novedad de este último libro de Néstor Brownstein, donde van destilándose, como culminación de tantos años de entrega al psicoanálisis, es decir, de trabajo sobre sí mismo en la sesión analítica, en el estudio continuado, en el esfuerzo de escritura, en el disfrute y sufrimiento que comporta el hecho de vivir. Van destilándose, digo, unas reflexiones expresadas con palabras sencillas, que acompañan al lector desde el momento en que abre el libro. Mejor, antes, ya desde la misma portada, cuando no puede menos de sufrir en sus ojos y en su alma el fortísimo impacto de esa primera imagen donde vemos ese desecho de hombre encogido, muerto, atravesado por una lanza, y más adelante las imágenes que recorren hitos significativos de la obra de Javier Marín, este escultor que no nos deja indiferentes, que nos penetra hasta la médula, que suscita en nosotros a la vez admiración y rechazo. Ya desde la misma portada. Es en ese instante, cuando el lector está todavía acariciando el libro, y ese es el primer acercamiento a todo libro, la caricia, cuando sus ojos se encuentran con la primera imagen ante la que tiene que contener el impulso de apartar la mirada y dejar el libro. ¿No debería ser la portada el frontispicio que invita a entrar en el templo? Todo lo contrario. La figura de un hombre encogido por el dolor, visto desde el perfil derecho, su pecho atravesado de parte a parte por una lanza, desnudo, un hombre joven, fuerte, hecho un ovillo, atadas parece las manos por detrás a unos extraños palos que forman una especie de cruz siniestra, palos delgados pero fuertes para aguantar el peso de ese cuerpo, palos que forman la figura de una cruz que apoya dos extremos sobre el suelo, el cuerpo atado a esa cruz, clavado, apoyado sobre un muro de ejecución. Pero ahí están las palabras. El título del libro, como un verso, como un brevísimo poema, bajo el nombre y apellido de Néstor Brownstein, en negro, ahora en blanco, Javier Marín, la entereza de los cuerpos despedazados. Nos avisa. Ese cuerpo que vemos íntegro va a quedar despedazado cuando entremos en el interior del libro. Y el que avisa no es traidor. Entremos más adentro en la espesura. Los versos nos acompañan, nos dan fuerza. Texto, el de Néstor, que aparece y desaparece. Palabras y silencio. Texto e imágenes de esculturas de Marín que se nos presentan una a una, entremezcladas con sus palabras, protegiéndonos, y entremezcladas también con otras imágenes de otros artistas, sí, otras, menos mal, otras que conocemos, que creemos reconocer,
en las que creemos reconocernos, que vienen de la fuente eterna de la historia del arte, la que no cesa de manar, la que ha ido quedando en las retinas de generaciones y generaciones, esculturas, teatro, poesía, peinados femeninos, puentes, plazas, obras maestras de siempre, obras que han conmovido la sensibilidad de quienes las han contemplado y que constituyen el lecho materno de donde este arte que se nos presenta así ahora, hilvanado por palabras y por esas otras imágenes conocidas, palabras e imágenes que nos remiten a ese lecho y que invitan a quedarnos ahí, encogidos, atravesados por esa misma lanza, atravesados de parte a parte, como ese desgraciado protagonista de la portada. Pues se trata de una experiencia intensa, adentrarse en el libro, adentrarse en los ínferos, digámoslo con ese término tan querido de María Zambrano. Y ese movimiento requiere de nosotros coraje, fuerza y también humildad, reconocimiento de la propia debilidad. Por eso nos aferramos fuertemente a los brazos de un Virgilio, alguien que nos ofrezca su cuerpo, su calor, sus palabras, para que no desfallezcamos, para que no apartemos la mirada, para que escuchemos nuestros propios pasos, pues no sabemos qué camino estamos ya emprendiendo, a dónde nos dirigimos, y sentimos también a cada instante el deseo de dejar la partida, abandonar. Oh, vosotros, los que entráis, abandonad toda esperanza. Pero es posible abandonar toda esperanza. ¿No sería al menos un halo de esperanza el que llevó a Dante a emprender el camino? Una esperanza que le hacía vislumbrar desde el dolor de aquella pérdida, su amada, de aquella herida que nunca cerraría, la que le hacía vislumbrar que la reencontraría al menos en ese su divino sueño literario. Comedia, dijo él, si en las mismas puertas se le ofrecía, estaba ahí, él, estaba quien podía conducirle por los espacios de la condenación y de la purga, hasta el límite mismo en que ella, la amada, al menos en el sueño, podría ser reencontrada. En estos pensamientos y estos afectos decidí adentrarme en el libro. E inmerso estaba en esas espléndidas páginas que me habían pedido precaución antes de leerlas. Léase con precaución, del psicoanalista como crítico de arte, así dice, como si fueran dirigidas a mí, que sí lo eran, cuando me encuentro a doble página con la imagen de una escultura de Marín, hombre reclinado, que se dirige a mí, que me mira con desdén, como sospechando de mis intenciones. Y soy yo el que sospecho de él, pues parece tranquilo. ¿A qué viene este dudar de mí? No soy yo el que me defino con esas palabras que me suelen prestar por rutina quienes encabezan sus libros diciéndome, definiéndome como amable lector. ¿A qué viene esa mirada, ese gesto displicente? Contemplo sus manos gigantescas que descansan plácidamente en el pedestal. Manos que podrían ser acogedoras, que deberían ser acogedoras, compasivas, quizá lo son, pero son traicionadas cuando dirijo mi mirada a la zona inferior de su cuerpo, a esas piernas que se encogen con precaución. No, no estás reclinado, estás amenazándome. Mírate tus pies, esos dedos rígidos. No, no me mires así, déjame en paz, no empañes mis buenos deseos. Quédate ahí, encerrado, en esa doble página que has necesitado para bloquearme.
podríamos ir recorriendo página a página ese que decía hilvanarse original de texto e imagen. Pero en este tiempo medido de una presentación lo dejo sugerido y paso a expresaros el momento en que mi lectura parecía desprenderse de la magia en que me encontraba envuelto. Pues ya mi camino se había dejado llevar por el libro entero que me pedía avanzar páginas, volver, subrayar, omitir párrafos también, buscar más imágenes por internet. Y así fui deteniéndome en donde me perdía. Alejado estaba ya, o al menos así me sentía, de la mano protectora de Virgilio. Casi todas las esculturas de Marín me hablaban de cuerpos expuestos al dolor, mutilados, perforados, dejando ver vacíos abisales. Néstor titula La entereza de los cuerpos despedazados. Sí, es cierto, aunque hayan sido terriblemente mutilados, brazos, piernas, cabezas y cabezas que se apilan con miembros destrozados, esos cuerpos conservan, no sé cómo, su entereza. Quizá porque los asociamos a esos otros cuerpos mutilados que nos han llegado sobre todo de la antigüedad clásica. Néstor se vuelve, cómo no, al torso arcaico del Apolo de Belvedere. Era necesario, era obligado. Lo hemos visto tantas veces. Pilas de cabezas desmembradas, de brazos atadas como fajos para no se sabe qué siniestra cosecha. Esas fosas de cadáveres de Jalisco que Javier Marín habrá quizá contemplado. Esos dibujos realizados por Zoran Músic en el campo de concentración nazi, en donde nos dejó su testimonio del horror. O esa primera fotografía tomada al poco de haber arrasado aquella primera bomba atómica, Little Boy, 140.000 vidas. Todo ese terrible rosario de horrores es nuestro. Marín nos lo recuerda, es nuestro. Cuando Zoran Músic salió con vida del horror y hasta su muerte, ya octogenario, sus cuadros llevarían siempre el mismo título: No somos los últimos. Esos cuerpos despedazados que se nos muestran a lo largo del libro nos pertenecen a nosotros, a cada uno. Y además, porque por ahí hemos pasado. La fragmentación del cuerpo, precisa Néstor, es la verdad primera, anterior a la integración en una unidad originaria. ¡Qué terrible! ¡Qué hermosa expresión! La verdad primera. Y Marín, con tantísima acumulación de cuerpos despedazados, nos conduce paradójicamente a ese instante. ¿Lo podemos llamar así? Ese instante primero, perdido, y puesto que ya definitivamente perdido, solo evocable a través de la negación de todo mito que haya intentado reconstruirlo. También del mito que podríamos construir con las palabras de Lacan cuando volvemos a esas páginas luminosas en las que describe el estadio del espejo. Esa imagen nuestra que algún día vimos por vez primera en el espejo. Ese encuentro jubiloso con esa imagen, la nuestra. Ese creernos que éramos nosotros ahí, con nuestros gestos, con la sonrisa de nuestra madre que nos abrazaba y disfrutaba con nuestras risas. No, esa no es la verdad primera. Es la respuesta inmediata a la angustia, a la repulsa de vernos despedazados, de vernos ante esa verdad primera.
Y esa verdad es inefable. Las palabras no la alcanzan, a no ser que se hagan poesía. Es decir, renuncien a esa que los lingüistas se empeñaron en llamar dimensión deíctica. Ahí está, lo constato, ahí está. Eso también es ilusorio. Cuando las palabras se dejan ser lo que son, poesía, cuando recuperan su verdadera dimensión, la evocadora, entonces, cuando son poesía, nos hacen volver a esa verdad primera, la de la poesía que los poetas inauguran y nosotros rastreamos. Cuando podemos emocionarnos al evocar con la palabra nosotros, con el barro y el bronce Javier Marín, esa verdad primera que nos habla de lo que nunca hemos tenido, de lo que nunca hemos sido, pero nos permite así vivir sin creerlo ese sueño maravilloso. Entiendo así el dejad toda esperanza los que entráis, dejad toda ilusión de creer que donde se dibuja la imagen o el relato de un mito hay una realidad tangible. No, allá donde hay mito hay solo mito, es decir, poesía evocadora de lo intangible, de lo inaudito, de lo inefable, de lo que nos está permitido imaginar. Y en ese otro lado, en ese lugar en que la imaginación se desprende del despedazamiento del cuerpo, que lo integra, está también la escultura de Marín. Pues su arte no nos habla solo de despedazamiento, no elude solo a nuestra castración originaria, indica, sugiere también el encuentro del ser humano con la alteridad, en su caso con Dios. Así, en las páginas que nos muestran las imágenes de la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción de Zacatecas, en México, arquitectura neoclásica, grandes dimensiones, un crucero de líneas muy puras que se elevan hacia la cúpula, el decorado más estilizado que se pudiera pensar para ensalzar, por contraste, el movimiento interior que poseen las esculturas que Javier Marín realizó para el retablo mayor de esa catedral. Un total de 11 imágenes sobre un fondo de oro sin ornamentación, colocadas en 2 pisos en forma de V invertida, de modo que el piso de abajo se adentra en el superior y se produce un efecto de suave cascada desde el centro hacia los lados. La imagen de la Virgen está situada justo en el centro, en el ángulo superior de esa V superior invertida, y el resto de las imágenes se va abriendo hacia la zona inferior como si se tratara de un inmenso abrazo y dejando un amplio espacio para la cruz central sin imagen. Así, el movimiento ascensional que se quiere transmitir se produce por esa originalísima colocación de las esculturas y sobre todo por el trazamiento de la imagen central, la de la Virgen, en ese momento culmen que la creencia cristiana ha subrayado desde hace siglos. Ese momento en que es elevada al cielo ante el estupor de los apóstoles. Marín ha sabido esculpir el cuerpo de una mujer joven, como es la tradición, que al elevar sus ojos al cielo se echa ligeramente hacia atrás y con la técnica conocida de la tela mojada vela y muestra sin pudor su bellísimo cuerpo. Quienes visitan la Catedral de Zacatecas y quienes asisten a los oficios sagrados que allí se celebran y elevan sus ojos a esa imagen que preside el retablo mayor, pueden contemplar la belleza de la imagen,
la entereza de su cuerpo no despedazado. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy inmensamente feliz porque el profesor Braunstein nos presenta hoy un nuevo libro y yo me declaro personalmente necesitada de forma constante de más y más palabras de él hechas libro. ¿Por qué? Porque el profesor Braunstein es un perfecto colocador de palabras. Le admiro, sí, pero sobre todo lo disfruto. El doctor Braunstein no es un escritor que une frases, es de los que tiene algo que decir. No es un clínico de los que practica la entomología humana, sino que practica el mimo clínico. No es un intelectualoide ininteligible y narcisista, sino un hombre en pensamiento continuo con necesidad vital. Todo unido produce un especial quehacer psicoanalítico privilegiado, por ese algo más entre el arte de colocar las palabras y la sensibilidad de ver más allá. Ese algo más tan necesario y temido a la vez en el mundo de hoy. Necesario porque sin ello no se alcanza a ver la profundidad humana y temido porque pocos pueden lograrlo y prepondera el disimulo clínico. Para los que carecen de ese algo más, de esa sensibilidad captativa, ya están los manuales de producto humano, los DSM-4, las terapias conductistas y otros quehaceres mecánicos. Defensas de la ignorancia, para los que no poseen esa amalgama que une intelectualidad, dialéctica, sensibilidad, mimo y clínica. De este interesante tema nos ha reflexionado mucho Néstor Braunstein en otro de sus libros. El precioso libro que hoy nos trae hasta aquí nos avisa que lo entero existe porque existe el pedazo. Somos trozo porque existe el completo, imaginario. Si no estuviésemos hechos de pedazos, no podríamos tener conciencia de nuestra identidad de enteros que jamás tendremos por la eterna falta primigenia que nos acompaña. Repasando las citas del inicio del libro, compruebo que el doctor Braunstein ha respetado y confirmado a lo largo del libro tanto la certeza de Javier Marín de que su escultura es autoanálisis, como la afirmación de Rainer Maria Rilke de que la obra empieza cuando la realidad se ha ido y comienza la memoria, el recuerdo y su elaborado trabajo, del que tanto sabe el profesor Braunstein y que en tantos libros nos ha explicado, con la delicadeza y claridad de pluma que siempre le caracteriza. El profesor Braunstein advierte al comentar el libro, haciendo gala como siempre de su honestidad intelectual: me comprometo a no ser objetivo. Él se da cuenta al vuelo que el psicoanálisis no puede ser una herramienta para la crítica de arte si es que alguien cree que ello pueda existir. Solo el cerebro del artista contiene los datos, contiene las historias de dónde fluyen las esculturas como espíritus libres, verdades sueltas sin ataduras, héroes, por tanto, obligados a ser personaje, porque ahí están los de afuera, que dan explicaciones a lo inexplicable, los galeristas de ojo privilegiado, inventores de porqués. Eso sería el lenguaje del amo del saber, intolerable para un psicoanalista honesto y para cualquier admirador honrado del pensamiento humano. Efectivamente, como dice el doctor Braunstein, la obra no puede ser psicoanalizada porque el psicoanálisis es dialéctica pura y su herramienta, la palabra. La escultura de Javier Marín no nos habla, pero sí nos dice, sí nos conmueve, y ahí el mirón puede psicoanalizarse a sí mismo, pasar de mirón a analizante de sí, a estudiarse, qué pone el escultor a la obra, qué veo, estudiar su propia mirada. Como brillantemente nos comenta en su libro el profesor Braunstein, la obra no nos habla, pero da que hablar. Todo libre, sin amos, sin jueces, sin críticos, sin dioses, con discurso y palabra, ni púlpitos ni tarimas, hablar por necesidad, como seres parlantes, por comunicación, no por hacer credo. Como dice Néstor Braunstein, psicoanalista a tu inconsciente. Se pueden narrar miradas, perspectivas, no juicios. El arte no entiende de pedestales intelectuales, sino de necesidades creativas. Desde el momento en que la obra de Javier Marín está en el mundo, ya es de todos y de sí misma. La obra ya cobra vida.
la de la transformación que se produce de su identidad imaginaria, según el ojo del que la mira, según el inconsciente que la contempla. Ahí estarán los 500.000 Javier Marines que la habitan y los nuestros. Escucharemos a nuestro inconsciente a través de nuestra mirada y la obra se hará, transformará y cobrará vida gracias a su ejército de contempladores. Javier Marín provoca asombro, sorpresa. ¿Qué es la vida sin esto? ¿Cómo progresa un análisis personal sin esto? Arte y análisis unidos por la creatividad como necesidad de transformación. Javier Marín invita a vivir a través de lo que parece despedazado, pero no muerto. Nos invita a través de sentirnos sorprendidos por lo insólito, lo provocativo, invitación a sentirnos vivos en definitiva. Ángeles, alas, volar, salir de lo terreno, no necesitar pisar tierra, hasta las alas pueden, como trozo, tener identidad propia y volar sin dueño. Los muñones cobran vida, las alas muñones en la escultura de Javier Marín, castraciones esperanzadas, sin limitaciones. Lo castrado es solo eso, trozo y falta, pero no imposibilidad. Se puede hacer, hay un hacer por realizar aun siendo castrado, hay salida a la castración, es cuestión de unir anhelo y deseo, inventándose a uno mismo, confiando en poder volar a un castrado, faltando trozos, se puede reconstruir, lo que falta será imaginado, soy lo que imagino, soy mi imaginario, aunque el real sea solo muñón, pero no impedirá el vuelo, progresar, salvarse de uno mismo, de la falta de lo que falta, invención de uno mismo. El profesor Braunstein nos explica la técnica artística aplicada por Javier Marín en sus esculturas. Vaciar para rellenar. Como en el psicoanálisis, conseguir que el vaciado nos transforme, haciéndonos más auténticos, siendo nosotros, los individuos, los dueños verdaderos de nuestro relleno, de la intensidad de los sentires, de los recuerdos, de los deseos propios y no de los deseos ajenos. En definitiva, escultura y hombre se autentifican a través del vacío y de la falta. Modelarlo y transformarlo es aceptarlo, que el hombre es a la vez falta e incompletud, como la obra de Javier Marín. Su escultura y nosotros tenemos algo en común. Ni somos convencionales, ya que no hay hombre igual a otro, y generamos compasión. Las esculturas de Javier Marín tienen faltas que se completan con el supuesto, lo imaginado, como en el hombre. Pero el escultor y nosotros hacemos el camino a la inversa, como nos explica el doctor Braunstein en su libro. Javier Marín transforma la idea en sensibilidad hecha obra, y nosotros, utilizando la sensibilidad, miramos la obra y hacemos la idea. Javier Marín trabaja en su obra nuestro propio impacto como espectadores ante la amputación, la castración, la desmembración, la descomposición, la desintegración y lo que todo ello nos provoca por la falta de aceptación de la falta. Somos lo que vemos y lo que no, lo que falta y lo que queda nos revela lo que falta, por tanto la falta siempre está presente. Lo que queda nos impide ocultar la falta. Ver belleza o ver horror, aceptar o no, ver monstruoso o bello es individualidad, es la singularidad del mirón. Unos gozarán, otros se aterrarán, pero la obra cuestionará nuestro ideal, ideal el cual no posee la obra. La obra es solo arte. El ideal lo ponemos nosotros. Nosotros damos sentido a la obra, nos la inventamos, ahora hacemos arte, obra y mirón, mundo especular, comunicación viva, de otro modo, difícil relación entre lo animado y lo inanimado, hombre y obra, pero no imposible. La obra cuenta sin palabras, el hombre cuenta con palabras, lo que pudo en su falta, en busca de la completud y castrado, imaginar. La obra apela al humano a ser, lo inanimado anima al vivo a actuar, toca su sensibilidad y le obliga a usar su inteligencia para expresar. Nos podemos preguntar entonces, ¿quién está más vivo, el hombre o la escultura? Nosotros morimos, la escultura perdurará cumpliendo su misión provocadora. Bienvenidas sean las obras, esculturas o libros, porque de ellas estamos hechos los hombres. Gracias, profesor Braunstein, por contribuir a ello y felicidades por un libro tan brillante. Buenas tardes. No sé por qué se me dio a empezar con una frase de la película Amanece que no es poco,
que dice, porque nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario. Lo contingente es la lucha, la polémica, el diálogo entre escultura y escritura, y lo necesario es que hay una realidad detrás que está continuamente aludiéndose, y a estas alturas ya han escuchado ustedes argumentos muy sólidos de ella. Yo quisiera empezar por lo más superficial, que son los materiales, esa intriga de qué están hechas estas obras, barro, bronce, resina de poliéster. Me hizo pensar en el itinerario sensual y escultórico del escultor argentino Juan Carlos Di Stéfano, maestro argentino que tanto me recuerda a Juan de Juni, el que esculpió a María Magdalena no penitente, sino moza grácil, caminando, ceñida el cuerpo, toda la alegría del paso, en resina de poliéster, tan carnal, tan maleable, como el camioncito de Di Stéfano que muestra a los abducidos, secuestrados a muerte en los tiempos de la dictadura, que tan terrible fue a fuer de despedazar cuerpos y cuerpos y cuerpos, que ocultó su nombre para la posteridad en el pacato y malamadresco nombre de El Proceso. La otra superficie la da la imagen de la cubierta del libro a la que Eduardo se ha referido. Es una pintura de Goya, es una bruja encaramada en una escoba, es un empalado de la guerra napoleónica que Goya sustantivó en pocas palabras, cuántos así o a poco no. No son sus rótulos originales, pero sí su mensaje, la sequedad de los mensajes de Goya, la concisión afilada del decir mexicano. Si te voy a mostrar el cuerpo del delito, fíjate lo que te digo, cuando el delito lo comete quien juzga todo delito, ¿qué más te puedo decir? ¿A qué perder el tiempo en sinalefas? Pongamos que todo empieza en el hombre reclinado, hecho, mira la materia, de barros de Zacatecas y de Oaxaca. ¿Qué tan lejos se fueron para la mezcla y por qué de esos dos lugares? Unos pueden especular diciendo que son dos polos de México, sólido, profundo, cabal, y que el hombre resultante sabe posar o mostrar su posición de reconciliado con la vida, ese hombre reclinado que sugiere los cuerpos de oferentes, tumbados, sacrificiales, como si a éste le hubieran retirado la caída fatal en el golpe del cuchillo del sacrificio, a su pecho como que ya no es bandeja para el mero corazón desguarnecido y su cabeza ya no tiene la cimera de noble porque se va a morir de puro estar sumiso al orden colosal de la voluntad de los dioses de piedra. Esos dioses de piedra que los franciscanos no pudieron soportar al llegar a México y encargaron que los destruyeran por ser ídolos, como si ídolo fuera cosa mala y no mero semblant inevitable. Y así los naturales decían a los frailes de ropitas raídas, motolinía, ¿cómo vamos a hacer? Lo que ustedes nos enseñan es bello, da alegría, un Dios del cielo que alivia los dolores, pero nosotros tenemos que dejar a nuestros dioses. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Quién nos va a proteger si ellos ya no están? Comprendan que nuestro destino es labrar cuerpos que nos protejan, sean los del mestizo niño de Atocha, que viene siendo el Eguá, el Oricha, o el niñopan tan lindo y chiquito de Xochimilco que guarda todo el poder de Huitzilopochtli. Qué cosa la imagen sagrada y la que aquí se exhibe en este libro, que funda su propia sacralidad y respeto no en orden religioso alguno, sino en la mera condición humana. Los logros de Javier Marín son perdurables más allá de lo transitorio y de la moda, de lo moderno, más acá de la eternidad. Así cierra Néstor su primer exordio, cotejando estas piezas con la tradición más carnal y más aventurada, nada menos que Miguel Ángel. Otra pregunta, ¿qué puede hacer la escucha analítica, psicoanalítica, hecha a la palabra o a las lágrimas de quien es paciente? Es paciente porque está padeciendo y no puede con ello. ¿Qué puede hacer quien oye entre líneas los alientos y los fonemas y los clamores del decir? ¿Qué puede hacer, digo, cuando lo que le viene no es viento articulado, sino seco pedernal, bulto redondo, piedra de nuevos materiales, roca marciana? ¿Qué va a decir quien escucha la piedra? Por más que ésta sea labrada, remede y aún invente cuerpos robustos, sufrientes cuerpos, pedazos de carne y sujetos sujetados al cuerpo que se va. Y sin embargo, Freud mismo repescó una máxima, en realidad un método de los latinos, saxa locuuntur, las piedras hablan. Tamaña osadía y delirio, porque ¿cómo va a hablar una escultura si quien la hizo se quedó callado y nos la dejó delante como diciendo basta ya de cháchara, miren y aprendan, carajo? Saxa locuuntur quiere decir que la mirada psicoanalítica no solo la escucha, sino la escucha que mira, se basa y aprende a partir de lo que están clamando las piedras.
lo dado, lo no premeditado, incluso lo más ajeno a la suavidad o la rudeza de cada cual. No te fíes de las explicaciones, pega el oído a la boca del busto de la figura que asoma de la arena, el gran rostro de la esfinge de Giza, como hace el sacerdote de ese cuadro de finales del XIX, que al pegar su oído a la boca de piedra nos enseña que esfinge quiere decir en Egipto piedra que habla. Qué cosa, qué coincidencia. Las piedras hablan, si las piedras hablaran. Y aquí lo que dicen no depende solo de su naturaleza o de su materia, más bien de lo que acarrean. Eso mismo que decir que este objeto que encaramos es mucho objeto, como para repartirlo entre gremios, psicoanalista, filósofo, matemático, esteta, pintor, alarife. ¿Por qué no pensar que todos estamos llamados a mirar y decir? Y al mismo tiempo, para dar cabida al crítico o al comentario que se pretende crítico, ¿qué otra máxima mejor que la que dice que bastante tiene el artista con hacer lo que está haciendo como para encima saber lo que hace? No es banal, es crucial. El comentario de la escultura se refugia en la mirada que aparece cuando la mirada del artista está cerrando los ojos, de puro cansancio o de pura academia. Es tan difícil ser crítico de arte porque has de sacar lo que está allí, en las esculturas, sin olvidar que el artista con sus manos ya lo hizo antes que tú. Vaciar la piedra para engendrar la figura, vaciar la interpretación para engendrar la mirada. Todo el repertorio de los altares, San Agustín, me gustan. ¿Qué más puedo decir? Solo queda seguir la dirección del dedo del artista cuando vemos a Javier Marín retraer la palabra sobre lo esculpido, de lo dicho, el objeto creado, al sujeto alterado por el acto de creación. Los interrogantes, dice Braunstein, muy bien, planteados por Javier Marín a su obra, es ¿quién eres? Explícamelo para que pueda saber quién soy, pues tú eres la guardiana de mis secretos. Esa pregunta que Edipo, cada uno de nosotros, devuelve a la esfinge, la primera escultura sabia, el primer emblema de la destrucción y del orden de la ciudad egipcia, antes de ser mujer leona que pregunta cosas sobre la propia identidad. Ahora vamos a las formas mutiladas y aquí tenemos tema y medio, como ya se ha dicho. El tema es que las formas se cuartean, se rompen, se desgastan y el escultor aparece como el documentalista de la ruina. No la perfección, sino el deterioro es el motivo del arte. Así se fundó el arte contemporáneo después de Auschwitz. Se puede esculpir después de esa hondonada que quebró lo humano todo. El medio tema es la referencia a la castración, a lo incompleto de nuestra condición. Y los torsos de Marín saben de la materia cuando sale de la forma de un cuerpo que estaba antes. Los racimos de cuerpos, los rostros atados como paquetes postales, como las momias de Guanajuato, claman una palabra que las piedras llevan siglos profiriendo. ¿Qué haces con tu vida? Por eso lo mejor es reconocer que entre los títulos y los propósitos cabe el rótulo torso de hombre, yo. No hay aquí arte povera, no hay remedio del estalac, detritus o estatuas que pueden verse como ruinas. Es una meditación cuidadosa sobre la propia condición, comenzando por la del mismo artista. El crítico, el que mira, el psicoanalista, regresa a su condición de escucha silente, porque comprende que el de te fabula narratur, se trata de ti, solo se conquista desde la suspensión del contenido, desde el distanciarse y aun negar la estereotipia cultural, aventar las figuras clásicas a las que estos colgados parecen recordar y remedar. Solo cabe una pregunta que unifica al psicoanalista y al escultor. ¿Quién representa? Porque debajo de los despojamientos de ropa y de señales cabe barruntar una genealogía, la del sujeto de lo inconsciente, que en este tiempo desapacible y tramposo relega al icono a su condición de signo sin parecido. Es un sujeto que vibra de desasosiego, el que está pugnando por aparecer. Javier Marín lo espera y lo moldea. Néstor Braunstein lo nombra y lo deja en silencio. Bien. Qué larga tendría que ser la lista de agradecimientos y siempre sería injusta e incompleta. Por supuesto, en primer término, a nuestro huésped, a quien nos hospeda, Casa de América, a través de José Antonio y de Ana Pellicer. Luego, por cierto, a vosotros que habéis venido a escuchar esta presentación
en un lugar preponderante a los compañeros que, como Eduardo, Belén y Miguel, han hecho una lectura que me honra y me avergüenza al mismo tiempo por la riqueza de esos comentarios, por lo cuidado de la prosa, por lo hermoso de la enunciación. A vaso roto, a través de Jordi y de la maravillosa promotora que es Janet Lozano, que han hecho posible también que este libro tenga una belleza como objeto que hace honor a la maravilla de la obra a la que el libro comenta. Y, por lo tanto, a Javier Marín, que ha puesto en marcha esta reflexión sobre la escultura y que me compromete a continuar investigando y tratando de desentrañar un misterio. En esta sucesión de obras, ¿cuál es la especificidad? ¿Qué es lo singular, lo único, lo peculiar? ¿En qué se distingue Javier Marín del resto de los escultores? Si se llegase a develar ese enigma, y es aquello en lo que estoy comprometido, creo que podríamos ver desde un nuevo ángulo la obra de estos cuerpos despedazados. Sucede que en los próximos meses, en septiembre u octubre, se van a inaugurar en México 2 magnas exposiciones de la obra de Marín. Una en un recinto, las dos en recintos maravillosos. Una, como este que nos alberga hoy, este edificio neobarroco, que es una de ellas, el antiguo colegio de San Ildefonso, primera sede de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde están los frescos más maravillosos, bueno, junto con los de los Picios Cabañas, de Orozco. Y otro en el Palacio de Iturbide. En el edificio de San Ildefonso estarán las grandes esculturas. En el Palacio de Iturbide, los barros. Volvemos entonces a la pregunta. ¿Qué hay de específico en la obra de Javier Marín? Y posiblemente haya que buscar, por un lado, que no es el de lo que la crítica de arte ha venido planteando, por supuesto no es para nada lo que he descartado de entrada, y es que el psicoanalista tenga algo para decir de original sobre esa obra, sino por el lado de un estudio de algo que se mencionó acá, un sintagma que apareció en el discurso de Eduardo Chamorro, que es la condición humana. ¿Qué hay de único, de novedoso desde el plano antropológico en esta obra? Y buscar la respuesta en algo que empiezo a vislumbrar en el texto aquí publicado, pero que voy a continuar para el catálogo de estas exposiciones en San Ildefonso y en el Palacio de Iturbide. Y es una reflexión sobre el aspecto filosófico e histórico en esta escultura que se nos presenta con esta suerte de oxímoron de la entereza de los cuerpos despedazados. Y el punto al que hago referencia está dado por un sintagma que ha alcanzado una extraordinaria difusión a pesar de lo reciente de su promoción como tal. El sintagma es muy antiguo, por cierto, que es Homo Sacer. Y para plantearlo en 10 palabras, la originalidad
de la escultura de Javier Marín es que es, hasta donde tengo conocimiento, el primer escultor cuyo tema es el Homo Sacer. Ustedes saben, Homo Sacer es el título de una serie de breves ensayos del filósofo italiano Giorgio Agamben, que retoma este término del derecho romano para referirse a aquellos hombres que pueden ser asesinados, despedazados, vulnerados en su integridad, violados, sin que esos actos constituyan un crimen o un delito y donde nadie es juzgado por haber producido esas heridas atroces en esos cuerpos. Homo Sacer, en la obra de Agamben, lleva un subtítulo, Lo que queda de Auschwitz. Y entonces la reflexión acerca de, ¿se puede hacer escultura? ¿Se puede hacer obra plástica? ¿Se puede hacer poesía, que fue la primera formulación después de Auschwitz? Pero claro, el propio Agamben no puede ignorar que Auschwitz es simplemente la actualización científica de aquello que se ha venido haciendo por parte de todos los imperios en todos los tiempos, donde los sátrapas han dispuesto de los cuerpos humanos, anulándolos, aniquilándolos, despedazándolos y sin que nadie sea responsable del crimen que se comete con ellos. Homo Sacer, por lo tanto, es este, tan bellamente aludido a la exposición de Eduardo Chamorro. ¿Quién es este? Es el Homo Sacer, el que no tiene nombre, no tiene rostro, puesto que está oculto por la otra parte del cuerpo, en este caso la pierna derecha, el muslo derecho y la rodilla. ¿Y quién lo va a juzgar? A quien lo colocó en esta situación. Este, creo yo, es el tema fundamental de la escultura de Miguel Marín. Y la novedad de nuestro tiempo, aquello que justifica la serie de ensayos de Agamben, es que en este momento es con la utilización de la ciencia, esa pródiga, benefactora en tantos aspectos de nuestras vidas, la que permite la planificación del genocidio, la que permite Auschwitz, Hiroshima y Dresde y brutalidades como la última cruzada, que es la invasión de Irak y la destrucción de toda la economía y la geografía del cercano oriente, que es Gaza, que es México, que es Ayotzinapa, y antes de Ayotzinapa, Tlatelolco, y después de Tlatelolco, Acteal. Pero antes de Tlatelolco, por supuesto, la costumbre, la ritualística azteca de los sacrificios humanos, ilustrados por los zompatlis, estas esculturas que pueden verse en el Templo Mayor de la Ciudad de México, con cráneos apilados, puestos. Zompantli en náhuatl quiere decir hilera de cráneos, y donde hay, cuando llegaron los españoles en 1521, había 62.000 cráneos allí en el Zompantli, y que luego, como dice el extraordinario estudio hecho por una filósofa estudiosa de la estética en México, que es Carrión Bailén,
en un estudio publicado en el Anuario de Investigaciones Estéticas de la UNAM, acerca de cómo el lugar del Zompantli, que era un lugar sagrado, un lugar donde se ponía a las víctimas del sacrificio, en ese lugar, en la plaza central de cada población náhuatl, y cada población azteca donde se hablaba náhuatl, en cada lugar se instaló la horca y la picota, y exactamente en el mismo sitio del Zompantli se puso la horca y la picota, donde miles y miles y millones de nativos mexicanos encontraron la muerte. Y es la continuidad que va del Zompantli a la horca y la picota, de la horca y la picota a todas las masacres que conocemos de la historia y que culminan en este momento en las otras masacres que se continúan perpetrando y que, como dijo aquí Eduardo, fue Miguel, no somos los últimos, recordando a Music, no somos los últimos que nos confrontamos con esos 500.000 Javier Marines que son sus autorretratos, pero que nos retratan a nosotros, porque si hay 500.000 Javier Marines, es que todos nosotros somos Javier Marines. ¿Y qué son los Javier Marines? Son los que él puso precisamente en la puerta de esta casa. En 2003 instaló frente a las Cibeles y en la puerta de esta casa 2 enormes ruedas de 5 metros de diámetro, donde hay infinidad de cuerpos que no tienen rostro, de gente anónima, despedazada, unida por el arte del escultor. Y que luego siguió con la instalación que hizo en la Catedral de Vilna. Cascadas de cuerpos armados, unidos con alambre de fierro, hechos de resina, y que son cada uno de ellos como este cuerpo puesto de cabeza como San Pedro Mártir, con un vástago que lo atraviesa, y sabemos que San Pedro eligió morir de esa manera porque no quería ser comparado con su padre, el Hijo, que había sido crucificado, empotrado sobre los pies. Esa es la obra de Javier Marín y en eso radica la singularidad. Pueden encontrarse muchas esculturas donde no se ve la figura o no se puede reconocer el nombre y la figura de quien está siendo esculpido. Si se trata del hombre de la nariz rota de Rodin, sí, ahí sabemos que era el barrendero del estudio al que llamaban Bibi. Pero el hombre que camina de Giacometti es un hombre cualquiera que no tiene rostro ni nombre, pero no es todavía un Homo Sacer. Homo Sacer encontramos en esta escultura de Javier Marín. Y es eso lo que constituye, a mi modo de ver, su radical originalidad, su autenticidad, su promoción a un lugar, a un punto en la historia de la escultura que es fundamental y que nos cuestiona a nosotros cuando vayamos a San Ildefonso, cuando vayamos al Palacio de Iturbide, a preguntarnos, ¿y qué tienes que ver tú con esto que yo te estoy mostrando? No somos los últimos, no somos los primeros, somos los productos de una civilización, de una cultura que celebra los avances de la ciencia y al mismo tiempo produce estas atrocidades que constituyen nuestro mundo actual. Por eso puedo defenderlo de neoexpresionismo, pero es un expresionismo que va mucho más allá de las posturas
del expresionismo tradicional representativo o que se acerca a ese expresionismo abstracto desarrollado en la costa este de los Estados Unidos y que se unifica de alguna manera entre ese arte abstracto y este arte representativo que algunos equivocadamente llaman neoclásico. Puedo contar una anécdota. Un escultor a quien quiero mucho, a quien admiro mucho por su obra como en el campo abstracto, me decía, ¿y este Javier Marín, quién cree que es? Se ha equivocado de siglo. Lo miré con asombro. ¿Equivocado de siglo? Es quien más y mejor representa lo que se calla del siglo actual. Eso es lo que he querido transmitir y lo que trataré de seguir transmitiendo en los comentarios sobre la obra de Javier. Gracias.